La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación es integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105 punto en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención. Y también tenemos otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión en Huánuco, Radio Huánuco, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Ayacucho, Radio La Voz, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimagua, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Nativa TV, Fuego TV, nos ponen en sus pantallas. A Metagua nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo a la hora que usted desee, y nuestras transmisiones en vivo, Radio Santa Rosa a través de su Facebook, Radio Quillabamba también con su Facebook, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web radiosantarosa.com.pe. Esas son las transmisiones en las que estamos en vivo y en directo, y algunos en diferido, también usted los puede escuchar. Muy bien, hoy día es 19 de octubre, tercer recorrido procesional del Señor de los Milagros, y ya estamos conectados con Rosa María Palacios, que tiene bastantes temas para analizar. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Estamos escuchándonos bien? Porque escucho un eco. Sí, Rosa María. Y ahora sí. Muy buenos días a todos y gracias por estar esta mañana con nosotros. Tenemos mucho que explicar hoy día, es verdad, pero vamos a empezar cumpliendo con nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar de su proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, Urbanización San José en Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción para los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Muy bien, y
sí, como decía Bella, hay bastante que informar. Quería empezar por un acto bastante desagradable ayer en Palacio de Gobierno. El presidente de la República hizo que se convocara nuevamente, no es la primera vez, a licenciados del Ejército, personas que en su juventud participaron activamente a través de su servicio voluntario, ¿no es cierto?, de 1 a veces 2 años en las actividades propias del ejército. Luego continuaron con sus vidas. Antágono Humala ha encontrado en algunos de ellos bases para organizar su propio movimiento político. Pero no todos los licenciados del ejército, conocidos también como reservistas, porque pasan a la reserva del ejército, porque tienen formación, no todos son antauristas. Y hay que entender que hay muchos reservistas en el Perú. Y algunos de ellos fueron convocados por el señor Castillo y se sienten muy cómodos con el señor Castillo. Habrían unos 500 ahí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. Pero lo que hace Castillo a través de sus asesores de marketing es hacer un acto de fuerza, donde él muestra que es tan fuerte como lo podría hacer Antauro Humala, porque él tiene a sus reservistas. Es un acto de fuerza que las Fuerzas Armadas del Perú deberían mirar con un poquito de recelo. Pero eso no fue lo más grave, además de hacer actos de fuerza, es que comenzó a insultar a la prensa gratis, a insultar, a decirle unos mentirosos, sesgados, diciendo que no había venido a amenazar a nadie. Un dictador hace eso, tendrían que explicarle eso al señor Castillo, que de demócrata no tiene absolutamente nada. Lo primero que hace un aspirante a dictador es denigrar a la prensa que lo critica. Eso es lo primero que hace. Chávez, Maduro, Ortega en Nicaragua. Esos son los modelos a seguir en materia de libertad de expresión para el Perú. La Defensoría del Pueblo ha instado al presidente a que deje de insultar a la prensa. Y de parte de la prensa, que yo modestamente represento en este mínimo espacio, decirle que debería contestar los hechos. Los hechos. Que esté con pataleta porque Beder Camacho va a comenzar a contar todo lo que sabe, no es culpa de la prensa. Es culpa de sus hechos de encubrimiento a sus ex asesores y ministros. Si él estaba buscando una salida para Juan Silva, para Fray Vázquez, para Bruno Pacheco, y Beder Camacho fue funcional a eso, eso es delito, pues. ¿Qué culpa tenemos los medios de comunicación de que el presidente de la República cometa delitos? Ninguna. Pero nuestra obligación es informarle al país que el presidente de la República comete delitos. Esa sí es nuestra obligación. Además se puso de director de cámaras, ¿no? ¡Volteen las cámaras! ¡Volteen las cámaras! Propietario de la cámara de un medio de comunicación, ya estaban absolutamente ponchados los reservistas. Hacía rato que estaban ponchados. Y lo único que hacían ahí los camarógrafos y reporteros era cubrir el evento, nada más. O quiere que no cubran sus eventos. Pensó que nadie iba a ir y cubrieron el evento, claro que lo cubrieron. Porque los eventos de la presidencia se cubren normalmente, es lo habitual. No tiene por qué ser grosero y patán con la prensa, a la que culpa de ser sesgada la información contra él, porque de nuevo es un pobre campesino, maestro rural. Dale con la cantaleta, que responda por qué su hija traficaba influencias para conseguir contratos. La señorita está presa por su culpa, porque él es el jefe de la organización según la fiscalía. Que responda por eso, pues. ¿Por qué su hija aparece en un video traficando influencias para conseguir obra pública? A ver, esa no es una prueba bien contundente. ¿Por qué su ex secretario dice que le dio plata a él de parte de Fermín Silva por el contrato de Hugo Chávez?
¿O por qué su exministro Silva recibe 100.000 soles de Samir Villaverde? Esos son hechos, no son dichos, son hechos. Ahí está la plata, ahí está el retiro. En vez de estar insultándonos todos los días, que no se desgaste. Eso sí hay que decirle al señor Castillo. Si él quiere ser presidente hasta el 2026, dudo que llegue, pero en fin, el día que deje de ser presidente, toda esta acumulación de evidencia contra él no le va a permitir estar un día fuera de la cárcel. O sea, la prisión preventiva viene más o menos de cajón, porque es evidente que es una persona que ha desplegado desde una posición de poder todas las herramientas posibles para evadir la acción de la justicia y seguir favoreciendo intereses particulares de su grupo. No ha colaborado en absolutamente nada. Pero bueno, ese es el Ejecutivo. Ahora vamos al Legislativo. Vamos a estar en un instante con el doctor Luciano López porque hay varios temas que conversar. Mucha gente, entre ellos colegas que respeto muchísimo, incluso que estimo y quiero, no han entendido la denuncia fiscal. Se han centrado en los fiscales, en que no están preparados, o en que tienen conflictos de interés, o en que la fiscal tiene un conflicto de interés, pero no se han centrado en entender la lógica de lo que hemos expuesto sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Yo sé que es difícil de entender porque cuando las soluciones están clarísimas, no es difícil, ¿no? Pero no está clarísima, exige un esfuerzo de interpretación. Hay, por ejemplo, hoy día una columna en La República del doctor Omar Cairo que responde a mi columna del domingo y a lo que yo les he explicado, pero la responde en una línea. Dice que la tesis que yo tengo de que la convención en el artículo 30, parte 2, no parte 5, parte 2, ha abrogado el 117, no es verdad, porque la convención no tiene rango constitucional. Ah, entonces si tiene rango constitucional, sí es verdad lo que digo. Entonces lo único que tengo que probar es que tiene rango constitucional. Si pruebo que tiene rango constitucional, entonces sí tengo razón, está abrogado. Vamos por partes y cucharadas, ¿ok? Vamos a hablar con el doctor Luciano López de todo esto. Yo he escuchado que gente dice, no, lo que se necesita es una acusación constitucional, porque el 117 se refiere a delitos. No se refiere a delitos, se refiere a un delito. Todos los demás son conductas ilícitas, pero no delitos. Podrían ser sedición, pero no necesariamente. Se refiere a infracciones a la Constitución y a delitos, a las dos cosas, porque traición a la patria es un delito. Entonces, salir con que el 117 no se refiere a infracción a la Constitución, lo dudo. Y además, de nuevo, porque para votar una infracción a la Constitución necesitas de nuevo mayoría de 87 votos. 2/3, no la mitad más uno, sino 2/3 del número legal de miembros del Congreso restando a la Comisión Permanente. No son 87, es menos, pero eso es lo que es. Igual, es una votación calificada alta si te quieres ir por ahí. Pero en pureza, lo más limpio es el adelanto de elecciones. Pero el Congreso no quiere irse. Ese es todo el problema. Ese es todo el problema. Quieren que se vaya Castillo con una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. Tienen 69 votos. El Comercio publica ahora todo lo que han empujado y no llegan pues a los 87. Con suerte, tienen 69. Hay 16 en duda, pero sumándolos son 85. No llegan a los 87 votos. Y la vacancia por incapacidad moral, de nuevo, no es la herramienta. No es la herramienta, pues, lamentablemente. Lo hemos explicado N veces en los últimos 4 años.
y yo no he cambiado mi posición, yo no tengo la culpa de que todos los demás hayan cambiado su posición, yo no he cambiado la mía. El artículo 113 se refiere a incapacidad mental. La incapacidad moral permanente es locura, insanía, esquizofrenia, cualquier enfermedad sobreviviente mental que va a quedar permanentemente en la persona y por la cual no puede gobernar. No se refiere a una evaluación de lo que nos parece o no parece en términos absolutamente subjetivos, lo que es moral o inmoral. El artículo 113 es un artículo que establece causales objetivas de vacancia, muerte, renuncia, abandonar el territorio. Eso es objetivo, no puede tener una causal subjetiva que dice, bueno, vamos a evaluar qué es inmoral. La permanente incapacidad moral es que no puedes discernir el bien del mal. Nunca. Y eso en el Código Penal es grave alteración de la conciencia y por lo tanto eres inimputable. Pero no saben ni lo que votan, pues. Ya. Lo he explicado tantas veces, ustedes lo saben, en fin. Sin embargo, ayer el Congreso, el señor Williams, el solo, como representante legal del Congreso, con la compañía del doctor Aníbal Quiroga, ha presentado una nueva acción, supuestamente para conjurar el peligro de las acciones de Benji. Benji Espinosa, el abogado presidente, que obviamente estaba molestísimo porque habían presentado un amparo, sobre el cual vamos a volver, ha presentado una acción de tutela de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Señor juez de la Corte Suprema, usted le dijo a la fiscal de la Nación que podía investigar de manera preliminar, nada más. En su misma resolución dice que no va a haber investigación preparatoria ni acusación. Yo exijo que usted tutele mi derecho, el derecho de mi patrocinado Pedro Castillo, a que se cumpla su resolución, porque la señora fiscal de la Nación está diciendo otra cosa en la denuncia constitucional. Y la Corte Suprema va a responderle al señor Benji Espinosa. Pero, de otro lado, ayer, regresemos, el Congreso, a través del doctor Aníbal Quiroga, que es el que firma el escrito, plantea una acción diferente. Y esto ya es, agárrense porque hay que ir despacio, es un pan con mango, pero ustedes me van a seguir. ¿Ok? Muy bien. Las decisiones que toma el Poder Legislativo pueden ser inconstitucionales. Cuando el Poder Legislativo aprueba una ley inconstitucional, hay una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y cuando el Poder Legislativo toma una decisión que viola el derecho particular de cualquier peruano, ese peruano puede ir a través de una acción de amparo a que se ampare su derecho, llegando incluso hasta el Tribunal Constitucional. Muy bien, eso ha sido siempre. El Congreso ayer está pidiendo una ampliación de una demanda competencial, en la cual el Congreso le dice al Tribunal Constitucional, no quiero que impugne nadie mis decisiones por violación a sus derechos fundamentales. ¿Ok? Porque están quitándome mis atribuciones. Eso es lo que en cierta forma ha ampliado ayer. Vamos por partes. ¿Cuál era la demanda competencial o demanda de competencia, de acción de competencia, interpuesta el 10 de octubre pasado? Era el Congreso diciéndole al Tribunal Constitucional, el Poder Judicial invade mi competencia para elegir al defensor del pueblo. Porque este sindicato ha obtenido un amparo y una cautelar y no me dejan elegir defensor del pueblo. Voy a elegirlo igual. Desconozco la resolución judicial, que eso es lo que han hecho, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Todos deberían estar procesados por infracción a la Constitución. Hoy día quieren seguir eligiendo al defensor del pueblo. Finalmente, Víctor García Toma, que era el elegido, esa es la verdad, ayer desistió para no ser parte de una ilegalidad manifiesta. Muy bien. Pero
tan inseguros están con su ilegalidad que le han dicho al TC, TC, una demanda de competencia. El Poder Judicial invade mi competencia. No me deja nombrar defensor del pueblo. Dile al Poder Judicial que no puede hacer eso. O sea, ese amparo es improcedente. Dile. Muy bien. Y ayer dicen, vamos a ampliar. Porque no solamente es el sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo, hay otras personas que invaden nuestra competencia y no permiten que hagamos lo que la Constitución nos manda hacer. ¿Y quiénes son estas personas? En primer lugar, Juan Manuel Carrasco, ex ministro del Interior, que interpuso una acción de amparo contra Víctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, para que se anule la votación de su informe final que los indica él en una serie de responsabilidades. Esto es el 30 de julio pasado. En segundo lugar, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra ha solicitado, a través de una acción de amparo, que se declare nulo todo lo que tiene que ver, todo, o sea, el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el informe final, las sesiones de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, las sesiones de la Comisión Permanente, el informe final de la acusación constitucional, la votación en el Pleno y la resolución legislativa que lo inhabilita por 5 años para ser funcionario público. Entonces, ¿qué dice el Congreso? Martín Vizcarra no tiene derecho a hacer eso. No puede interponer ese amparo, porque está violando nuestro derecho consagrado en la Constitución a fiscalizar. Y el cuarto, ya en este caso, es Pedro Castillo Terrones. En tanto, un habeas corpus que se planteó por Moisés Alfredo Verástegui contra los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Por qué caso? Por el caso traición a la patria. Y también Pedro Castillo, en un amparo, también en el caso de traición a la patria, donde de nuevo se pide la nulidad de todo lo actuado en la Comisión de Fiscalización, la nulidad de de todo lo actuado en la Comisión de Fiscalización y la nulidad de la tercera moción de vacancia. Contra ese amparo también. Y la nulidad de la acción constitucional, traición a la patria. ¿Ok? Entonces, lo que pide la defensa de Castillo, ¿no es cierto?, es que se declare nulo todo esto. Lo que pide el Congreso al TC es decirle, se ordena, usted tiene que ordenar, ¿no es cierto?, que el presidente, los ministros y los titulares de entidades del Estado no pueden interponer procesos constitucionales porque afectan las atribuciones del Congreso. Eso es lo que se ha presentado ayer. Hasta ahí el recurso está mal porque la persona es superior al Estado, pues. Entonces tú no le puedes prohibir a alguien, por más que sea ex ministro, ex presidente o ministro, que no tenga derechos constitucionales. Pues. Eso es lo que está pidiendo el Congreso. Los altos funcionarios pierden sus derechos constitucionales y ya no pueden interponer un amparo, un habeas corpus. Oigan, eso es inadmisible, pues. Eso es inadmisible. Pero bueno, eso es lo que han pedido. Hasta ahí se entiende. ¿Ok? No queremos que el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de la Defensoría del Pueblo nos diga que no podemos elegir al señor defensor del pueblo. No queremos que Martín Vizcarra nos diga que no lo podemos inhabilitar. No queremos que Pedro Castillo nos diga que no lo podemos procesar por traición a la patria, por la tercera moción de vacancia del señor Ed Málaga o por cualquier cosa. ¿Okay? Todos esos recursos tienen que ser declarados improcedentes. Y ahí terminaría la acción de ampliación de la demanda. Pero luego viene el otro sí decimos. Y en un otro sí decimos, en el mismo recurso, el presidente del Congreso, Williams, le dice al Tribunal Constitucional que interprete el 117. Señores, en ampliación de la competencia, interprete usted el 117. En el sentido planteado en la denuncia de la fiscal de la Nación. E interprete usted
estos fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? La Constitución, efectivamente, como yo siempre les digo, la Constitución no está muerta, no se le hace una autopsia cuando se le interpreta. La Constitución es un documento vivo que responde a la realidad viva y actual. Señalando también que antes el TC ha interpretado la Constitución y anexan una serie de jurisprudencias sobre el tema y mencionando la Convención contra la Corrupción directamente y señalando que la Comisión contra la Corrupción, la posición que yo también tengo, señala que sí es posible juzgar a un presidente de la República en ejercicio. El problema es que la vía elegida por el Congreso para pedir la interpretación no es pertinente, pues. Están haciendo por la puerta falsa lo que no pueden hacer por la delantera. El TC necesita un caso, un expediente para poder pronunciarse. No tiene facultades consultivas porque no se las quisieron dar. ¿Y por qué no se las quisieron dar? Porque no querían convertir al TC en el gran legislador. Ese es todo el tema. El constituyente no quiso convertir al TC en el gran legislador, en un supralegislador que está encima del Congreso. Entonces no le dieron facultades consultivas. Pero si el Congreso aprueba una ley inconstitucional, la revisa, ¿no es cierto?, una acción de inconstitucionalidad, el TC. Espero que hasta aquí, estamos 8:27, no estén confundidos. Reitero, hay varias estrategias de los abogados de las partes. Hay varias estrategias del Congreso y del Ejecutivo. Y también hay muchas opiniones de abogados y de periodistas que no han estudiado derecho y que se han rendido muy rápido. Dicen, esto es un enredo, no. Solución política, que el Congreso lo vote. ¿Están de acuerdo con que Pedro Castillo ha cometido fundadamente, hay sospecha fundada, una serie de delitos? Lo que no se pone de acuerdo es en el camino, pero el camino tiene que ser jurídico. Hay respuestas jurídicas. La respuesta jurídica está en la denuncia constitucional presentada por la fiscal. El Congreso no se quiere pronunciar sobre eso. Ese es el problema. Porque tiene que pronunciarse sobre eso y no quiere. El Congreso no quiere dos cosas. No quiere irse, no tiene los votos para vacar al presidente y ahora no quiere pronunciarse sobre la denuncia planteada. Porque tal vez tampoco tenga los votos. Esa es la situación actual del Perú. Yo creo que la gran mayoría de peruanos se encuentra que en efecto el presidente de la República ha cometido actos ilícitos que están tipificados como delitos y que su defensa es desesperada. Eso está claro. Pero también entiende que se necesita un camino constitucional, no una pataleta olímpica. Y ese camino constitucional pasa por decirle al país exactamente cuál es ese camino. Y alguien lo tiene que definir. Hoy le toca al Congreso, no quiere que lo defina el TC. Vamos a ver qué dice el TC. De repente les dice, señores congresistas, ustedes tienen que tomar la decisión, no yo. Y sobre el extremo de que los ciudadanos, así sean ministros, presidentes, expresidentes, exministros, no pueden defender sus derechos ante el sistema de justicia, es ridículo. Es ridículo. Toda la solicitud es ridícula. ¿Nos van a quitar nuestros derechos? ¿En serio? ¿A todos? Incluidos a las altas autoridades del Estado, que imagínense, tienen el beneficio de antejuicio, pero no pueden poner una acción de amparo. No, pues. Francamente. Muy bien. 8:30. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Algunas cosas, como les decía, hoy se va a desarrollar una sesión para elegir defensor del pueblo. Supongo que va a ser frustrada y espero que ya termine de liquidar el proceso. Víctor García Tomás se ha retirado, señalando que en las actuales circunstancias puede tener más libertad de opinar desde fuera de una entidad estatal. Por lo tanto, ya no participa en el proceso. Y también tenemos, ¿qué más? Buenas noticias, ya las dimos ayer,
los peruanos no necesitan visa para ir al Reino Unido en visitas turísticas menores a los 6 meses. Con esto son 96 países que no le piden visa a los peruanos. Y es una gran, gran noticia porque facilita muchísimo el turismo, las visitas internacionales y facilita el intercambio. Muchísimo. Muy bien, Abel, vamos a una pausa. Ya está con nosotros el doctor Luciano León. Luciano López. Luciano López, ay Dios mío. Discúlpenme, es el cansancio. Es que a Luciana León no la toca nadie, es una cosa impresionante. Esa subcomisión de acusaciones constitucionales es increíble. Muy bien, Luciano López. Vamos a la pausa, Rosa María. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodonco, Rosa María ya se encuentra con el doctor Luciano López, constitucionalista. Adelante, Rosa María, por favor. Muy bien, y vamos a tratar de que no odien a todos los abogados, porque sí, pues nos odian, hablamos en difícil, la gente no entiende nada, quieren un glosario de términos, los periodistas están hartos. Me dicen muchos, entrevisto a uno, entrevisto a otro, me dicen cosas distintas, no se ponen de acuerdo. Y sí, pues, la verdad es que es complejo. Pero estamos con el doctor Luciano López, que es en cierta forma el padre de la criatura, el que trajo a la discusión, junto con el doctor Azabache, la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas. Y hay acá 3 conductas, lo voy a decir, doctor, en mi apreciación. Una, los egos profesionales que han salido a relucir. Es decir, todos quieren ser Adán y solo uno puede serlo, y esto ha generado... y se nota. Tal vez el público en general no lo note, pero los que somos abogados sí lo notamos, y usted se ríe porque sabe que es verdad. Lo segundo es los intereses de parte, es decir, los que están defendiendo posiciones, ya sea del presidente, ya sea de la Fiscalía, ya sea del Congreso. Y finalmente, creo que hay un grupo de abogados que quiere encontrar el camino constitucional el mejor posible para preservar la democracia y salir de una situación dificilísima donde el presidente de la República está comprometido seriamente con actos de corrupción. Esos 3 grupos, que están, la verdad, muy confrontados, confunden a la opinión pública de una manera terrible. Entonces, empecemos por el 117, por donde hay que empezar, por el 117. La primera argumentación de Aníbal Torres y de Félix Chero en la primera conferencia de prensa, es decir, no se puede presentar esa denuncia porque el presidente no puede ser acusado. Ya está. La prohibición es absoluta. Las 4 conductas previstas en el artículo no se han dado, por lo tanto, no hay acusación, es improcedente. Listo. Listo el pollo. Se equivocó la fiscal. ¿Qué respondemos a eso? Doctor López, ¿me escucha? Ahora sí, se fue un momento la señal. Ya. Yo les decía, el artículo 117 dice que solo se puede, y ya pues solo se puede, chao. Argumento del señor Aníbal Torres. La fiscal se ha equivocado. Bueno, en realidad, Rosa María, yo pienso que habría que partir de esta cuestión que tú has mencionado, no solamente ahora, lo has mencionado en otra oportunidad, yo he coincidido contigo, cuando ha señalado que el 117 es un artículo que debería ser modificado, ¿no? Ah. Y cuando tú lo has planteado en otra oportunidad, y yo he coincidido contigo, creo que ese punto de partida es útil para ahora conversar sobre lo que plantea Torres. ¿Por qué? Porque cuando lo hemos conversado sobre ese tema,
En realidad hay hasta una tesis doctoral, ¿no? Que es de Francisco Eguren, que es del año 2006, donde él plantea que el 117 debería incluir los delitos de corrupción. Punto número 1, ¿correcto? Entonces, en el deber ser, o sea, lo que debería suceder es que el 117 no debería ser entonces una barrera para fomentar la impunidad del presidente si es que comete delitos de corrupción. Lo coloco en ese plano totalmente atemporal, tratando de hacer el esfuerzo, ¿correcto? Porque si en el 2006 se planteó así en una tesis doctoral, y hace varios meses tú también planteaste la reforma del 117, hemos coincidido varios contigo, efectivamente se debe modificar, porque no debe ser una barrera de impunidad. Entonces la pregunta para contestarlo de Torres sería, ¿y entonces por qué te dices que debe ser una barrera totalmente infranqueable? Si en el plano del deber ser se supone que el 117 debería incluir los delitos de corrupción y habría que ver entonces dos planos. O cómo hacemos para que el 117 no sea una barrera de impunidad, y punto número 2, cómo hacemos para que el Perú no incumpla un tratado. Porque a diferencia de otras oportunidades, donde más bien, vamos a decirlo así muy claro, otros colegas han sido bastante ágiles en tratar de identificar las finalidades de las disposiciones constitucionales para hacer interpretaciones extensivas, cosa que yo en lo particular, por más discrepancias que yo tuve en su momento con el Congreso disuelto, lo hemos conversado contigo y hasta hemos debatido sobre eso, yo jamás he estado de acuerdo con la negación fáctica, pero lo traigo a colación porque si bien fueron bastante elásticos para identificar esa posición, yo la verdad no entiendo por qué hoy, que hay un tratado celebrado desde el año 2004, que te da una pauta muy interesante, ni siquiera es tan forzada, si no tienes un mandato allí que de acuerdo con la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, nunca un Estado debería invocar sus disposiciones de derecho interno para incumplir un tratado, ¿no? Entonces, y en el plano del deber ser atemporal, desde el año 2006, y varios juristas como tú y otros han opinado hace varios meses que el 117 debería ser modificado, entonces yo no entiendo por qué se rasgan las vestiduras y dicen, oye, el 117, empezando por el señor Torres, no se debe modificar, esto es infranqueable, nada debería ser tocado, y otros juristas plantean y dicen, oye, pero es un atentado contra la Constitución. ¿Qué atentado? Si tendrías que identificar cuál es la finalidad, y la finalidad es que no puede ser una barrera de impunidad si el presidente es más bien sindicado como autor de graves delitos de corrupción contemplados en un tratado que el Perú ha suscrito desde el año 2004, por el amor de Dios, yo no entiendo. Ahora, luego hay dos posiciones muy extrañas, que las quiero compartir, porque esas han causado enorme confusión en el público. Una, que dice que el 117 solo se refiere a delitos. Y otra, que dice que el 117 solo se refiere a infracciones a la Constitución. Y ambas son falsas, porque sí, claro, en efecto, la traición a la patria es un delito. Pero impedir el funcionamiento del Congreso no es un delito, salvo que sea sedición. Pero claro, podría no ser. Es más una infracción, ¿no? Es más exactamente. Una infracción. Claro. Es una infracción a la Constitución. Claro. Entonces, esta disección del 117, entre los que dicen que no, solo es para delitos, y por lo tanto, sí se le puede acusar o por otros delitos, o sí se le puede acusar por infracción a la Constitución, por lo tanto, juicio político y lo destituyen. Pero no solamente eso, pero no solamente eso, Rosa María, porque tú tocas un tema bien importante. El 117 prácticamente le da dos prerrogativas al presidente en realidad. Una primera prerrogativa es la de inmunidad, porque le dice, durante tu mandato, nadie te puede tocar salvo por estos 4 supuestos. Punto número 1. Y punto número 2, en el fondo, además está revelando que hay otra prerrogativa, porque le está diciendo, si acaso tú pudieses ser acusado, ¿no? Cuando termine tu mandato, tú siempre vas a tener la prerrogativa de, dependiendo si es delito o dependiendo si es infracción,
tú vas a tener la prerrogativa de antejuicio o de juicio político, que para que la sí. gente lo entienda, significa que al presidente nunca, si es por delito, nunca lo puedes poner en la puerta de la fiscalía. Primero tendrías que pasar por el aro del Parlamento para que sea el Parlamento el que reciba una denuncia constitucional, sea por delito, sea por infracción, y entonces él tenga esa garantía de que el Parlamento va a procesar esa denuncia y va a determinar si es al lugar o no. Por eso es que lo que digo es, en el fondo hay dos prerrogativas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si regresamos a la discusión del 117, tiene muchísimo más sentido su vinculación con el tratado. ¿Por qué? Porque el tratado dice en el 30.2 de esta convención, dice textualmente lo siguiente. Lo que dice es que los estados están obligados, los que han suscrito esta convención, ¿no? Obviamente, están obligados a mantener, dice textualmente, un equilibrio apropiado entre las inmunidades funcionales, pero que éstas no impidan la investigación, el procesamiento y la sanción por delitos contemplados en ese tratado. Entonces, hay una guía técnica emitida por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que es cierto, no es un documento vinculante. Varios colegas internacionalistas me han comentado y me dicen, oye, Luciano, pero esa guía, la guía técnica... Pero el texto del tratado, paréntesis, dos cosas. He leído a varios columnistas que no citan el 30.2, citan el 30.5. Entonces, por eso no entienden por qué aplica, ¿ya? O sea, a los colegas, por favor. 30 parte 2, lo que acaba de explicar el doctor Luciano López, no tiene nada que ver con la suspensión, inhabilitación o reasignación. Correcto, exactamente. Buen punto, están citando mal. ¿Ya? Sí. Yo lo he explicado 20 veces. Equilibrio. El señor no puede tener inmunidad absoluta. Eso es lo que dice el tratado a partir de 2004 para delito de corrupción. Nada más. Correcto. Eso es. Ahora. Pero además, ahí viene el tema, ¿no? Si bien es cierto, las famosas guías técnicas y la guía legislativa no son documentos vinculantes, porque, ok, pero de todas maneras, por algo son guías, no son doctrina, al menos que te sirve para poder, oye, pero si la propia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito les han publicado, no les han publicado para que sea una historieta, o sea, por favor, ¿no? Hay que tomarlas como doctrina. Hay que tomarlas como doctrina, y bien interesante, porque la guía técnica justamente da pautas para aquellos países, léase el Perú, por ejemplo, que tienen prerrogativas de inmunidad para determinados funcionarios, paréntesis, la guía técnica, por ejemplo, se coloca en la hipótesis de los congresistas, que son los funcionarios por excelencia que tienen inmunidad en el mundo, ¿no? Entonces dice, en el caso de ellos, textualmente lo leo, Rosa María dice, según el concepto funcional de inmunidades o prerrogativas, podrían considerar la posibilidad de conceder inmunidades o prerrogativas exclusivamente respecto de los actos realizados en el desempeño de las funciones y deberes oficiales, y solo si al hacerlo el funcionario ha actuado de conformidad con la ley. O sea, te está diciendo, lee funcionalmente la prerrogativa, protege a la función, no protege al funcionario. Y lo protege siempre y cuando, para que la gente lo entienda, se haya aportado bien, se haya aportado de acuerdo con el derecho. Si no se portó de acuerdo con el derecho porque te cometió graves delitos de corrupción, olvídate de la prerrogativa, léela en esos términos. Por eso es que lo que al menos sugerimos es lo siguiente, ¿no? El 117 tienes dos maneras de poder solucionar el problema. O leyendo el 117 como te lo propone la guía, y entonces decir, donde dice que solo se puede acusar durante su mandato por estos cuatro supuestos, es siempre y cuando él no haya incurrido en delitos de corrupción previstos en el tratado, porque si incurrido, no está sujeto a esa garantía. Lectura 1, de acuerdo con lo que plantea la guía. Punto número 1. Y la otra tesis es, si tú entiendes que esto es un tratado de derechos humanos,
y que no es complicado llegar a esa conclusión porque hay fallos del Tribunal Constitucional. Vamos a ir, detengámonos ahí un momento. El señor Cairo dice, lo que le contaba en su artículo de hoy, no es un tratado de derechos humanos, ya, listo, se acabó. Ya, pero en base a qué dice eso. Yo digo, doctrina, jurisprudencia, o sea, no sirve de nada. Ese es el problema. Mira, Rosa María, hay un fallo muy reciente, eso incluye yo respeto mucho a Eloy, pero la verdad que tampoco entiendo mucho su posición. Eloy ha firmado un fallo, un fallo, que ratifica criterios anteriores, porque la señora Vilcatoma fue la que lideró una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 30737, que es la que permitió la colaboración eficaz de empresas. Así es. ¿Correcto? La llevaron al tribunal, plantearon demanda de inconstitucionalidad. En ese fallo, firmado por estos magistrados que acaban de salir, han ratificado criterios anteriores, ¿eh? Porque este plano no es el único que lo ha dicho. Y ha dicho que tras el orden constitucional existe un principio implícito de lucha contra la corrupción, principio constitucional. Y han aludido a los tratados, a la Convención Interamericana, a la Convención ONU contra la Corrupción. Y existe doctrina, varias profesoras, una la he escuchado en Canal 7 ratificar su postura, ha sido citada por la fiscal de la Nación, que es la doctora Ivana Novoa, señalar, ratificar su posición de que es un convenio de derechos humanos. Hay otra colega que más bien entiendo que se desdice en redes de algo que ha escrito en el 2012, pero lo cierto es de que hay razones de sobra para considerar que es de derechos humanos. Y aun cuando considerases que no lo es, porque me voy a poner en la hipótesis de que no lo es, bajo la tesis monista, monista significa que nosotros tenemos un régimen en donde los tratados celebrados por el Perú inmediatamente se incorporan al derecho nacional. Entonces vamos a asumir que no tiene rango de derechos humanos. Vamos a asumir por un momento eso. Yo creo que no es así, igual que tú, pero vamos a asumir que no lo es. Si no lo es, cuando menos hace bloque de constitucionalidad con el principio constitucional implícito de lucha contra la corrupción. Cuando menos hace bloque de constitucionalidad. Y para que la gente lo pueda entender, ¿qué es un bloque de constitucionalidad? Explique a la gente qué es un bloque de constitucionalidad. Es cuando tú tienes una norma que no tiene rango constitucional, pero le dicen bloque porque se ancla a un principio constitucional y entonces te sirve como parámetro para poder decir, oye, si viola entonces es inconstitucional. Entonces, si forma parte cuando menos de un bloque, ¿cómo no vas a decir entonces que no lo puedes leer con el 117? Sin contar que el Estado no puede ampararse en sus disposiciones de derecho interno para decir que incumple un tratado, artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Ahora, doctor, para mí entender el 117 es muy sencillo, yo se lo he explicado al público muchas veces, es muy sencillo de entender que ha sido abrogado, no ha sido derogado expresamente, pero la norma posterior de igual rango simplemente sustituye en lo que corresponde a delito de corrupción, no homicidio, ojo chicos, no asesinato, no secuestro, no tráfico ilícito de drogas. Hay que mejorar entonces el 117. Pero en lo que corresponde a corrupción, sí ha sido modificado por el Convenio de Naciones Unidas. Hasta ahí no hay problema. Y el presidente, por lo tanto, sí puede ser acusado por delitos. Pero el problema es doctor. La palabra suspensión aparece 2 veces en este ámbito, en el 114 y en el 100. En el 100 se establece el principio de juicio político, donde se puede inhabilitar. Ahí está funcionando como sanción, ¿no? Exactamente, como sanción. En el 114 lo que te dicen es que no es sanción, es una suspensión en tanto te juzgue. Pero el 114 se refiere específicamente a las 4 causales establecidas en el 117. Una interpretación es, habiendo ampliado las causales del 117, porque las hemos ampliado por un tratado, el 114 se aplica de igual manera para los delitos de corrupción. Esa es una interpretación. Y la otra es, además de la acción que ha presentado la señora fiscal de la Nación, hay que hacer un juicio político por infracción a la Constitución,
porque el presidente se niega a cumplir una serie de principios. Y por lo tanto, como sanción, se le inhabilita, se le suspende o se le destituye. ¿Cuál de los dos caminos es el correcto? A mí me da la impresión que el 114 funciona, como tú has dicho, como una suerte de medida preventiva. Es decir, para que la gente lo entienda, el artículo 100 está referido a lo que tú has mencionado, que es un juicio político por infracciones constitucionales. Y cuando habla de suspensión, no habla como medidas preventivas, sino está hablando como una sanción. Como un trabajador al que por cometer una falta su empleador lo suspende de su trabajo, no lo bota, sino que lo suspende. Ahí no estamos hablando de una medida preventiva de espérate mientras todavía yo decido si te despido, te suspendo. No es una medida preventiva, es una sanción, ¿correcto? El 114 tiene dos incisos, ¿no? El inciso primero te habla de que es posible suspenderlo, te dice por una situación básicamente física, ¿no? O al menos es lo que debería interpretarse, ¿no? Debería ser como una cuestión, porque textualmente no dice así, dice simplemente una incapacidad temporal. Si tienes por ahí la Constitución, creo que textualmente lo dice así, si no me falla la memoria. Sí, pero se refiere a que al presidente lo están operando y va a estar 2 días, pues, sedado. Entonces, sí, pues, físicamente no puede asumir la presidencia. 114. Exactamente. Es más, acá lo voy a leer textualmente. Dice, incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso, inciso primero. Entonces, incapacidad temporal, lo más lógico es entender que es un problema físico, mental. Pues. No sé, tiene COVID, pues, ¿no? Un COVID, el tipo pues ha caído, no sé, tiene cosas, ¿no? Perfecto. Y el supuesto 2, el inciso 2, sí te dice que es como consecuencia de autorizar que el presidente pueda ser pasado al Ministerio Público y al Poder Judicial bajo el 117, ¿correcto? Entonces, entiendo porque he leído también posiciones diversas que hay, y algunos que comentan, ok, si el 117.2 no es aplicable porque el 117, tú dices, oye, no es posible aplicarlo porque son delitos de corrupción, entonces, por ejemplo, dicen, aplica el inciso primero del 114, es decir, la incapacidad temporal. Es un poco forzado, ¿no? Es un poco forzado. Por eso es que la impresión que me da, la verdad, la impresión que me da es que, como dije al inicio, o el 117 lo lees, quizá de una manera interesante, puede ser usar la guía, ¿no?, que acabo de citar, y entonces dices, oye, el 117 tiene por finalidad protegerlo bajo esos 4 supuestos siempre y cuando él no haya cometido delitos de corrupción, porque si los ha cometido, entonces en realidad no puede tener la protección de la prohibición de acusación durante su mandato, lo que no significa que no tenga la otra prerrogativa, que igual tiene que pasar por el Congreso. Y por eso yo decía hace un momento, nótese que hay 2 prerrogativas del presidente. Una prerrogativa que tú no lo puedes acusar durante su mandato, pero igual, si es delito o si es infracción constitucional, siempre tienes que pasar por un antejuicio, por un juicio político. Esa es competencia del Parlamento. Siempre, ¿correcto? Ok, entonces, si es antejuicio, ¿ok? Porque es delito. ¿Qué? Porque es delito, perfecto. Exacto. ¿Cuál es la consecuencia? El presidente sigue siendo presidente. A mí me da la impresión es que si no se usa la tesis de la abrogación, que es la que tú planteas, si no se usa la tesis de la interpretación del 117 con el tratado, para tratar de llegar a inaplicarlo, que es grosso modo, paréntesis, lo que ha planteado la fiscal de la Nación, ¿eh? Al menos esa es la papa caliente que le ha tirado a la fiscal de la Nación al Congreso, ¿no? Entonces, no le ha dicho inaplica, le ha dicho interprétalo conforme al tratado, le ha dicho, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el camino? Si lo plantea así, se aplicaría el 114.2. Y eso significaría que si el Parlamento sigue el procesamiento y llega a aprobarlo en el Pleno, de que entonces él sí pase a que la fiscal de la Nación sí pueda continuar la investigación preparatoria. Aunque parezca increíble, ese es un camino que le conviene al Congreso desde su particular interés, porque si el presidente está suspendido, ¿no es cierto?, no se activa, digamos,
Supongamos que a Dilma la suspenden o la inhabilitan por otro tema, ¿ok? El presidente de la República está suspendido, Williams asume la presidencia del Perú. No tiene que convocar elecciones, porque el presidente está suspendido. Aunque yo tengo ahí una lectura diferente, Rosa María. No, yo lo digo políticamente, jurídicamente. Porque jurídicamente yo creo que siempre tiene que convocar elecciones. Políticamente les incendian el Congreso, y esa es otra historia. Sí. Pero jurídicamente, ¿no es cierto? Si el presidente está suspendido, no ha vacado en el cargo. Pero estaría en un impedimento temporal, pues. Ah, sí, claro, no puede ser presidente. Es que ahí viene el tema, pues, porque el 115 está redactado en estos términos. Dice, por impedimento temporal o permanente el presidente asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, le hace temporal o permanente, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, ya te entendí. Si el impedimento es permanente, el presidente convoca elecciones, claro, porque el impedimento es temporal, no es permanente. ¡Exacto! Sí, claro, sí, desde ese punto de vista al Congreso le convendría en términos políticos. Sí, estoy de acuerdo contigo, con esa interpretación estoy de acuerdo contigo. Ahora, como garantía, el propio presidente, por eso yo empecé diciendo hace un rato, ¿no? En realidad el presidente tiene dos prerrogativas. Tiene la prerrogativa de antejuicio y de juicio político, dependiendo si es delito o infracción, y tiene una prerrogativa de inmunidad que es el 117, que si tú le levantas la del 117, él tampoco lo puedes poner en la puerta del Congreso. Por eso es que yo, la verdad, yo entiendo que, y voy a decirlo claramente, yo entiendo que la fiscal Benavides tomó pésimas decisiones con relación al tema de su hermano, y eso genera una serie de dudas. Las comparto, perfecto, pero eso no significa que ella, cuando ya ha culminado su investigación preliminar, ha encontrado, perdóname la expresión, zambacanuta con el presidente, tiene un cúmulo de evidencias, y la señora ya no puede continuar, pues porque en eso César Azabache tiene mucha razón. Ya la ley, ya ni siquiera la Constitución, es el nuevo Código Procesal Penal el que le dice que para que ella pase a investigación preparatoria, ella necesita la autorización del Parlamento, cosa que además el juez Checli también se lo ha dicho. Por eso es que yo abro aquí un paréntesis. Me da la impresión que el juez Checli no le va a dar la tutela al doctor Espinosa, porque el juez Checli, para poder tomar la decisión, va a decir, ¿quién tiene competencia para decidir si pasa a la segunda etapa o pasa a la ejecución? ¿Yo como juez o el Parlamento? El Parlamento, pues. El Parlamento. Ahora, ese pase a investigación preparatoria tiene algunos problemas. O sea, hay que explicarle al público algo que tal vez va a ser bien complicado de entender. Cuando se escribió la Constitución del 93, no existía ese modelo. No existía el Código Procesal Penal actual, ¿ok? Exactamente. No existía. Ese es un problemón. Sí, en el caso de altos funcionarios del Estado, es un problemón. ¿Por qué? Porque en el caso de altos funcionarios del Estado, la Constitución prevé un procedimiento que es el procedimiento que estaba vigente en 1993, pero no estaba vigente hoy, ¿ok? Exacto. En esa época no había investigación preliminar preparatoria y acusación. Lo que había era instrucción penal. Y el titular de la acción penal era el juez, no el fiscal. O sea, no, el fiscal tenía la titularidad de denunciar, pero el que abría el proceso era el juez. Exactamente. El fiscal investigaba, el juez acusaba. ¿Okay? Exactamente. Porque era el instructor. Entonces, también hay que hacer una interpretación, y yo creo que eso es lo que ha hecho la fiscal, diciendo, ya no hay etapa preparatoria aquí, porque se trata de un alto funcionario del Estado. De frente, señores congresistas, ustedes acusan penalmente y yo tengo, por mandato de la Constitución, que aceptar la acusación de ustedes en los términos en los que ustedes la planteen. Entonces no hay etapa preparatoria. Claro, por eso es que ella estaba haciendo, e incluso el Ministerio Público en sus redes sociales ha tratado de explicar la distinción entre denuncia constitucional y acusación. Porque es cierto, para que el público además también lo entienda, si uno mira tanto la Constitución, artículo 100, como el reglamento del Congreso,
quien acusa constitucionalmente ante el Pleno es la Comisión Permanente. Claro. Exacto, por eso es que la distinción que hace, abonado a lo que acabas de decir, que el modelo procesal penal del año 93 era el viejo código del 40, donde la fiscalía hacía una investigación preliminar, terminaba y tenía este nombre técnico, se llama formalización de denuncia. Claro. ¿No? Y el que abría la instrucción era el juez, hacía su instrucción, es más, él investigaba, cosa que ahora pues se llegó a la conclusión que eso era una aberración, pero bueno, él investigaba y una vez que terminaba, se lo enviaba a un fiscal superior y el fiscal superior acusaba. Pero todo eso no se podía hacer con los altos funcionarios por el mandato constitucional. Entonces ahora, por eso, lo que ha hecho la fiscal, por eso me da la impresión que la tutela de derecho no va a llegar a buen puerto, porque No. el juez Checklin va a tener que hacer una reminiscencia de esto que estamos conversando y va a llegar a un punto en donde él va a tener que decidir quién tiene competencias. Y va a llegar a la conclusión que el que tiene, efectivamente, que quien tiene la competencia de decidir si pasa o no pasa y si se acusa o no se acusa es el Parlamento, no es la fiscal. La fiscal ya terminó su chamba. Bueno, al menos ya terminó la primera parte de su chamba, que es ahora, la investigación preliminar. Para complicar más al público, y miren, yo les pido que vean la grabación. Si ya se perdieron, es bien fácil. Ahora con la virtualidad uno puede regresar. Para complicar un poquito más al público, si no está bien complicado, porque todos los caminos que hemos planteado son bien complicados, implican una interpretación. Ayer el presidente del Congreso, con el doctor Aníbal Quiroga, no se les ocurre cosa más genial que ampliar una competencial para pedirle un disparate, discúlpenme, al Tribunal Constitucional, que es impedir que las personas puedan reclamar por sus derechos constitucionales a través de habeas corpus de amparos, así sean ministros, exministros, presidentes. Pero lo que importa, aparte de ese disparate que les van a decir que no, lo que importa es el otro sí decimos. Y en un otro sí decimos, los que no son abogados tal vez no entiendan, pero es como, por si acaso te cuento también esto, ¿ya? Ajá. Además de todo lo que te he dicho, muchas gracias. Me estaba olvidando, eso también. En ese primer y único otro sí decimos, dice, ¿sabe qué? Aprovechando la competencial, interpréteme el 117. Pero hay una cosa más curiosa todavía que eso, Rosa María, que ha pedido la interpretación del 117, no a partir de un caso concreto, sino en abstracto, pero lo que es el colmo de los colmos es que ha dicho, en buena cuenta, que está de acuerdo con la fiscal de la Nación. Sí. Que el 117 se tiene que interpretar conforme a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, e incluso le ha agregado un punto que no tiene la denuncia constitucional de la señora Benavides. ¿Qué cosa? Ha dicho, es más, lo que acabamos de decir en su momento, el Estado peruano no puede dejar de cumplir un tratado porque la Convención de Viena, el derecho a los tratados, dice que nunca se puede escudar en las normas de su derecho interno. Entonces la pregunta es, entonces, maestro, definitivamente, doctor Quiroga, o sea, usted está planteando un caso de interpretación en abstracto, consultivo, que el Tribunal Constitucional no tiene esas facultades. Puede. Y en segundo lugar, estás planteando un conflicto que no es conflicto. Porque si tú estás de acuerdo como Parlamento con la posición de la fiscal de la Nación, entonces ¿de qué conflicto estás hablando? Más bien lo que habría que decirle al Parlamento, empezando por el señor presidente del Congreso, que es el que ha firmado este escrito, si no hay conflicto, entonces usted cumpla con su trabajo. Es decir, si usted está de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, si usted dice que de acuerdo con la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, el Estado no puede excusarse en sus normas de derecho interno, entonces ¿para qué llevas un caso al Tribunal Constitucional si no hay conflicto? Cumple tu trabajo. Claro, para que entienda la gente, las demandas competenciales son por conflicto de competencia. Exacto. O sea, o te estás cuando metiendo... hay controversia. Claro, tú te estás metiendo en mi trabajo o no estás haciendo lo que te toca hacer. Entonces yo te demando, porque tú no estás haciendo lo que te toca hacer o te estás metiendo en mi trabajo. Entonces, la primera parte, sí podría haber un conflicto de competencias entre el Poder Judicial y el Congreso, ya. Pero creo que, claro, pero está perdido porque no sé, las personas tenemos derecho a reclamar, o sea, olvídese. Pero la segunda parte, efectivamente, citan a la Convención de Viena, citan a la fiscal, el 117 se tiene que interpretar en el sentido, además dicen así, en el sentido de la denuncia de la fiscal. Entonces no hay conflicto.
Claro, no hay conflicto de competencia con la fiscal. Claro. Si el doctor Quiroga, en un litigio estratégico, a pesar de que me dé la razón, hubiera puesto, consideramos que la fiscal está interviniendo de una manera inadecuada, exigimos una interpretación, yo podría entender una competencial, aparte de las otras, ¿no? Y una tendría que especial. demandar a la fiscal, Rosa María. Claro. Cosa que no ha hecho. A la fiscal, que se Cosa presente, que no ha hecho. está invadiendo, está obligando al Congreso a hacer algo que el Congreso no está obligado a hacer, lo que fuera, ¿no? Pero no lo ha hecho. Exacto. Yo ayer con Susel Paredes le decía, mira, por último poner un amparo, ¿no? Si quiere llegar al TC, como le ha pasado al pobre presidente Castillo, ¿no? Es decir, el doctor que salió, Anaías Narro, que aparece y pone un amparo, y yo dije, ¿quién está defendiendo al presidente? Su enemigo. Lo está llevando al TC, que es a donde no debe ir al TC. Terrible. Claro, aunque su amparo se demoraría bastante, porque todavía tenía que pasar por el Poder Judicial. Y suponte que lo agilizan. Es más, si quieren ser más enemigos del presidente todavía, y supongamos la subcomisión de acusaciones constitucionales le hace caso a su abogado, que es el señor Quiroga, ¿no? Y el señor presidente del Congreso se da cuenta de lo que ha firmado por el doctor Quiroga, y en realidad hacen su trabajo y autorizan el procesamiento, más bien el presidente de la República podría plantear el conflicto de competencia. Claro. Porque, paréntesis, es algo parecido a lo que sucedió en su momento con un procedimiento distinto, que fue el caso de la vacancia. Recuerden que Martín Vizcarra, cuando le iniciaron el procedimiento de vacancia, él planteó un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Entonces, si el presidente considerase que en realidad el Parlamento, la subcomisión, hace mal en abrirle el procedimiento porque considera que el 117 lo blinda, como lo dice su premier, entonces que lleve el caso en conflicto de competencia ante el tribunal. Pero lo que ha hecho el presidente del Congreso, asesorado por el doctor Quiroga, perdónenme, pero es un disparate, porque no hay conflicto. Más bien, si no hay conflicto y está de acuerdo con la fiscal de la Nación, entonces hagan su trabajo. Que la subcomisión de acusaciones constitucionales autorice el procesamiento. Salvo que usted y yo no sepamos una parte de la historia, ¿no? Porque siempre es posible. Que lo que yo creo que políticamente en realidad es dilatar el asunto, ¿no? O sea, en realidad es que no quieren hacerlo y entonces se están escudando en esta cosa absurda de tratar de llevar el caso al tribunal, que por más tribunal que sea la verdad favorable al Parlamento, bueno, o al menos tendrían que demostrar que no lo son, me da la impresión que muy probablemente les van a observar esa parte de la demanda y le van a decir, oye, por si acaso yo no soy un órgano consultivo, número 2, no sé qué conflicto me planteas, porque no hay conflicto, y número 3, hasta ahí un detalle formal, Rosa María, para plantear conflicto de competencia, siendo un órgano colegiado, el Congreso lo es, pues es un cónclave de 130 congresistas, necesitan aprobar en el Pleno la autorización para que el presidente del Congreso demande sobre el 117, porque tienen una autorización para lo otro, que es para el conflicto con el Poder Judicial, pero no tienen una autorización sobre el 117, y además, en el peor de los casos, tendrían que demandar a la señora Benavides, cosa que no sé, la señora Benavides se reiría, porque diría, pero ¿de qué me demandas si estás diciendo que estás de acuerdo conmigo? ¿No? Entonces la verdad que la única explicación que tengo es, bueno, simplemente quieren dilatarlo, no quieren procesarlo, pues, ¿no? Claro, para que entienda la gente. Porque en realidad están de acuerdo con la fiscal de la Nación. El Tribunal Constitucional no tiene facultades consultivas, lo expliqué al principio del programa. ¿Por qué? Porque si no se hubiera convertido en el gran legislador. Y el constituyente no quiso que se convierta en el gran legislador, por esa razón. Paréntesis, Rosa María, hay algunos tribunales constitucionales en América Latina que sí tienen esa facultad. Claro. Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, la Corte Constitucional Ecuatoriana, son tribunales, la chilena también, son tribunales que tienen facultades consultivas de control preventivo, pero no es nuestro caso. Nosotros desde que se creó en 1979 siempre ha sido con litigio, por casos controversiales, no por consultas. No por consultas, así es. Y se va construyendo la jurisprudencia en las resoluciones que emiten. Correcto. De esa manera. A la manera gringa, si quieren, a la manera sajona, que no es de la manera romana, sino la sajona. Correcto. Una nota adicional, Rosa María, muy rápidamente. El ex magistrado Espinosa Saldaña ha señalado de que
el control de convencionalidad no lo puede hacer el Parlamento. Por si acaso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman versus Uruguay, es más, les doy, para los curiosos, les doy el dato, párrafo 193, dice que el control de convencionalidad no es exclusivo de los jueces. Lo puede hacer hasta el Poder Legislativo y el Ejecutivo porque es el Estado el que tiene que cumplir los tratados internacionales. Claro. Y ese criterio también lo tiene el propio Tribunal Constitucional. A lo mejor se ha olvidado el doctor Espinosa Saldaña. Eso está en el fallo Panamericana Televisión versus la SUNAT, que es el caso 4617-2012, amparo, párrafo 3. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso, esa es la jurisprudencia. Ahora, Sí. para finalizar, tenemos unos minutos, el Congreso, tal vez en su desesperación, de nuevo quiere ir por el camino de la vacancia por incapacidad moral. Tantas veces explicado en este programa, ¿ya? Quiere, con la fuerza de los votos, hacer lo que no puede hacer con la fuerza de la ley, lo cual es un problema, pero ni siquiera tienen los votos. Eso es lo más dramático de todo. Está, creo que en el supuesto negado de que convirtieran a todos los posibles convertibles, llegan a 85 o 86, pero no llegan a los 87. Es el tercer intento. Tal vez sería bueno que entiendan que esa no es la vía, o usted cree que es una vía razonable la vacancia por incapacidad moral. Mira, nuevamente remitámonos a otras conversaciones atemporales, ¿no? Para justamente tratar de sustentar lo que hemos conversado en otras oportunidades. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que la vacancia por incapacidad moral sea una fórmula válida. Es una fórmula que está en la Constitución, pero es una fórmula muy arbitraria porque no se define qué cosa es. Y el Tribunal Constitucional, en el caso Vizcarra, dejó perder la oportunidad de definirla. Bien porque considerasen que es un caso de indignidad o bien porque considerasen que es un caso de enfermedad mental como en el siglo XIX. Pero lo cierto es que no la definió. Y como no la ha definido, es una espada de Damocles. ¿Se puede usar? Sí, sí se puede usar, es por la fuerza de los votos. ¿No es lo ideal? No, sí, conceptualmente yo no creo que sea lo ideal. Me parece que el camino más adecuado, pese a que quienes dicen, oh, pero el 117 aplicar un tratado sería pues sumamente arbitrario, no sé qué tan arbitrario, porque más bien la finalidad es justamente algo que atemporalmente se ha dicho hace bastante tiempo, que no debería ser impunidad para delitos graves de corrupción. Ahora, creo que el camino más adecuado, si bien es cierto, es largo, es más escabroso, sí, pero al menos el más legítimo, me parece que es el que ha planteado la fiscal de la Nación. porque Más además, rápido, más express, si tienen los votos, y siempre y cuando los tengan, es la vacancia por incapacidad claro, moral, pero lo aunque que no pasa es la fórmula ideal. Yo creo claro, que en pero lo que realidad, pasa es que, Rosa María, deberíamos ir a una reforma, ¿no? no, por La supuesto, pedimos a pero gritos. digamos, el camino planteado por la fiscal garantiza debido proceso, Sí, claro. garantiza derecho a defensa Exacto. en cada instancia. Son 3 instancias parlamentarias, 2 en el Poder Judicial. O sea, está hiper garantizado el debido proceso. En la Y vacancia equilibrado, express, Rosa María, y equilibrado. que es justamente lo que te pide el tratado. No es que el tratado te dice equilibrio apropiado entre la inmunidad, pero que esta no te impida la investigación, el procesamiento y la sanción. Pedro ¿Qué Castillo más no tendría equilibrio nada. que el antejuicio? Pedro Castillo no podría impugnarla. Eso es lo que no entienden. En cambio, una vacancia por incapacidad moral Exacto. es muy fácil de impugnar. Que el Vizcarra no lo quiso hacer finalmente, Kuczynski renunció, pero es muy fácil de impugnar. Eso es lo que no entienden. Y además, hay que decirlo una y otra vez, en 3 días no te vuelas a un presidente, pues, porque no tiene ninguna posibilidad de derecho de defensa. Exacto. Y tienes, En cambio, un aunque, antejuicio, sí. aunque todos estemos convencidos de su culpabilidad, tiene que tener derecho de defensa, porque si no estás haciendo un festival, ¿no es cierto? No estás haciendo un juicio justo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, a mí me sorprende, doctor, no sé si a usted, que aquellos que dicen que no, que el 117 no se puede modificar, como han dicho, es una denuncia parche. No es una denuncia parche, es una interpretación correcta de un tratado internacional, pero en fin, sí favorezcan la vacancia por incapacidad moral, que es una arbitrariedad. O sea, yo digo, ya, bueno, tú puedes ser Aníbal Torres y estás contra todo, ya, ok. Pero lo que me parece increíble es que colegas y congresistas que no quieren ir por el camino del tratado, ¿no es cierto?, apoyen la vacancia por incapacidad moral por ser
un mejor camino jurídico. ¿Cómo va a ser un mejor camino jurídico? Es un disparate. Así Claro, estamos, eso no doctor. garantía más bien, al contrario. No garantiza nada. Y tú tienes que, o sea, vamos a decirlo en esta forma así americana, el acusado tiene derechos. ¿Se dan cuenta? Claro. El acusado tiene, en una vacancia por incapacidad moral, el acusado no tiene casi, salvo 1 hora de exposición, derechos. Nada más. No hay actuación de pruebas, no hay nada. Por eso, Rosa María, hasta el hartazgo, repetimos, sobre todo para todos los colegas muy flexibles con la negación fáctica, pero muy inflexibles con el 117. Si el 117 lo entiendes con el tratado, y entonces permites que el presidente pueda ser acusado por graves delitos de corrupción, justamente para no favorecer la impunidad, a diferencia de la vacancia por incapacidad moral, no lo colocas sin garantías. Justamente es lo que tú estás diciendo. Más bien lo dotas de mayores garantías, porque él tendría que pasar por un antejuicio que tiene 3 instancias. Claro. Y con eso se cumple incluso el tratado, porque es el equilibrio apropiado. Por eso, la verdad, con mucho cariño, yo se los he dicho en privado a varios, porque varios son mis amigos, mira, mejor di que tienes un sesgo, ¿ok? Claro. Mejor dime que tienes un sesgo y no me digas pues que el tratado no es aplicable, porque incluso aplicándolo, Castillo tiene más garantías. Así es. Porque tiene Ahora, la garantía hay que decir algo que me hizo un estudiante de Derecho, me dijo, oiga, ¿y por qué nunca se ha hablado de esto? Porque yo no tenía ningún conocimiento de que el tratado existía. O sea, sabía que existía el tratado, pero no esta disposición específica, hasta que no le pregunté al doctor Luciano López. Entonces, al César lo que es el César, pues, a veces en derecho hay muchísima información que no conocemos, porque simplemente no se ha socializado, no se ha vulgarizado, no ha llegado a todas partes. Esa es la razón. Pero está vigente. Muchas veces suscribimos tratados y no los cumplimos, la verdad. Además, o no los leemos. ¿Ya? Pero el Perú no se puede negar a cumplir el tratado. Eso es lo que tienen que saber. Ahí la Convención de Viena, lo que aporta el doctor Quiroga, que es verdad. Sí, claro. Lo ha aportado. No se puede negar a cumplir un tratado. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Bueno, Abel, preguntas. Si es que no hemos logrado confundirlos a todos. Ya. Bueno, sí, hay mucha gente que va a volver a escuchar el programa de nuevo. Va a tomar tu sugerencia, Rosa María. Bueno, escuchar 2, 3, 4, lo van a entender. Miren, el derecho no es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que a veces, digamos, cuando la solución es clara, es facilísimo. Cuando la solución es difícil, tienes que construir, es un poco más difícil. Pero de verdad, los más chancones no van a derecho, van a medicina, van a ingeniería. No es muy difícil. Simplemente hay que concentrarse un poco y conocer algunos artículos claves. Entonces, lea para este programa el artículo 99, el 100, el 114 y el 115, también el 113 y el 117. ¿Ok? Lea eso. Con eso, lo lee bien y después escucha el programa y lo va leyendo. Y ahí lo sigue perfecto. Y lo va a entender. Lo va a entender facilísimo. Muy bien, doctor. Muchísimas. ¿Alguna otra pregunta, Ben? ¿El TC tiene también competencia consultiva o solo resolutiva? ¿El perdón? El TC, el Tribunal Constitucional. No, no tiene consultiva, ya lo hemos explicado varias veces, no tiene competencia consultiva. El nuestro, no, 0, SIP, nada. Solo caso. O sea, yo te presento un caso, tú resuelves. Yo te presento un caso, tú resuelves. No hay caso, no hay opinión. ¿Ok? ¿Qué pasa si el gobierno tiene mayoría en un congreso y el presidente puede ser absuelto en un juicio político a pesar de ser un delincuente? Bueno, no hay nada que hacer. Exactamente, es potestad del Parlamento. Así es. A ver, ¿quieren casos? Alarcón, Merino. Sí, exacto. Los absolvieron. ¿Qué tal? O sea, ese es el problema. Ojo, yo eliminaría todo, el 99, el 100, el 117, y todos somos iguales ante la ley y se acabó el problema. Pero no ha sido nuestra tradición. Es muy radical lo que propongo, pero no ha sido nuestra tradición. Sí, efectivamente, se han absuelto personas con... Alan García ganó todos sus amparos, ¿ah? Para que no lo investigue una comisión investigadora a ese nivel. O sea, no se pasen, pues, ¿ya? Eso que no se puede por acciones de amparo.
por acciones de amparo, impidió que lo investigaran. Y ahora el Congreso quiere que los ciudadanos no puedan interponer el mismo derecho ante el Congreso. No, pues, o sea, no. Se va a tumbar la jurisprudencia de, yo por ejemplo ayer mencionaba, sobre todo para los amigos fujimoristas, desde el caso Salgado Rubianes, un fallo del año 2006, o sea, siempre se ha permitido, o sea, por favor, Claro. en fin, bueno. Pero ahora, lo que es curioso además es que, y esto es una impresión muy personal, en el Congreso y en los partidos políticos hay un grupo de gente merinista. Entonces, quiere que la vacancia por incapacidad moral sea posible. ¿Para qué? Para reivindicar a Merino, que ha sido condecorado, alabado, fotografía, homenajeado y absuelto por este Congreso. Pero eso es un deseo político. Y que estoy seguro, Rosa María, que eso motivó que 4 magistrados del Tribunal Constitucional no se pronuncien sobre la vacancia por incapacidad moral. Claro. Porque si hubiesen pronunciado, hubieran generado un cisma no solamente para Merino, sino para los que integraron su gabinete. Claro. ¿No? Entonces, claro, hubo ahí varias cosas, ¿no? Ahí está la madre del cordero. Pero si quieren dejar pasar el tema, dejen la vacancia por incapacidad moral, que no van a tener los votos, y dedíquense a esto, que es un camino largo, pero seguro y limpio constitucionalmente, aunque yo reitero, la salida limpia es adelanto de elecciones. Y no Sí, han claro. querido ni con 66 votos, ¿eh? No han querido, que los tienen, no han querido ni con 66 votos y referéndum. Eso es un pecado mortal, pero bueno, el Congreso está también lleno de pecados mortales. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Muy bien, doctor, espero que la gente haya entendido que no es difícil, solamente vuelvan a ver el programa, una y otra vez, vuelvan a ver el programa. En el otro caso de la República voy a explicar la denuncia que he presentado ayer, bueno, la ampliación de la demanda competencial, pero lo voy a hacer más apretado y sin tener la ilustración pues del doctor Luciano López. Así que este es el programa que tienen que ver, véanlo y lo van a entender. Muy bien, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias Rosa María, un gran abrazo para ti y para todos. Gracias, doctor. Rosa María, acá te preguntan de la primera parte del programa, dice, ¿crees que el señor Castillo lo que busca es una convulsión social que termine en guerra civil? ¿Qué institución podría impedirla y quiénes se beneficiarían? A ver, las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Eso es lo que le podría decir. Es evidente que con un grupo de licenciados del ejército parados en la puerta del patio de honor, no haces nada, pues. Asustas a los niños. Las Fuerzas Armadas del Perú no están con Castillo, ni contra Castillo tampoco. O sea, Castillo no tiene la posibilidad de organizar un golpe a los Fujimori en el 92 que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas. No, pues. Y si no cuentas con el apoyo de las Fuerzas Armadas, no puedes hacer un golpe de Estado. Creo que eso ya lo aprendieron los seguidores de Merino, ¿verdad? Espero. No organizas golpes de Estado sin las Fuerzas Armadas. Y el señor Castillo no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ya, desde una apreciación absolutamente fáctica. Entonces las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Van, gritan, insultan a la prensa, insultan al Congreso, insultan a sus enemigos políticos, ofrecen cosas por lo bajo, tratan de comprar voluntades, hacen actos de fuerza, payasadas, bueno, y así. ¿Alguien cree que esos consejos de ministros descentralizados son pues consejos de ministros? No. Pero lo ayudaron a mantenerse en el 25% de aceptación, entonces lo van a seguir haciendo. Eso es. Nada más que política, pero sin ningún contenido y completamente vacía. Ahora, que el presidente puede hacerle daño a la democracia, ya, por supuesto que le puede hacer daño a la democracia, y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Porque sus formas no son democráticas. Ahora, que este sea un gobierno comunista, como escucho en algunos medios, no, pues este no es un gobierno comunista, pues no. Si este es un gobierno comunista, pues no tienen la menor idea de lo que es un gobierno comunista. Para empezar. Pero que le hace daño a la democracia, sí. Yo lo he dicho, no es un gobierno comunista, es un gobierno carterista, que es una cosa completamente distinta. Muy bien, nos tenemos que ir, Abel. Así es, Rosa María. Me quedo con la expresión que dice siempre Augusto, es un gobierno chavista, pero del Chavo del Ocho.
Del Chavo del Ocho, efectivamente. Listo. Muy bien. Nos Cuídate vemos. mucho, Chao, Rosa chao. María. Nos vemos Hasta pronto. mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.